del proceso de envejecimiento y muerte celular, ahí hablaremos de la apoptosis y de la necrosis con mayor detalle. Ahora solamente señalar que las mitocondrias forman parte de ese proceso de muerte en el caso de la apoptosis. Como les decía, hay dos vías, la intrínseca y la extrínseca. La intrínseca es la que directamente inicia, diríamos, con la alteración mitocondrial. La extrínseca más bien es por factores externos, pero que finalmente, igual que la otra, terminan afectando, no desde el comienzo, sino prácticamente al final, terminan afectando lo que es la estructura mitocondrial. Bien, eso fue entonces todo con respecto al tema de mitocondrias. Pasemos al tema ahora del núcleo celular. El núcleo celular es considerado una organela, pero en realidad no podemos reconocerla como una organela más, ¿no es cierto? Es en realidad la organela más importante con la que nosotros contamos. Aunque ya ustedes me dirán, ya estamos identificando que todos los subcomponentes celulares cumplen una función básica y esencial para que la célula pueda mantenerse, ¿no? Como ya hemos hablado de otros componentes. Bueno, el núcleo celular cumple varias funciones. Sabemos que es quien alberga algo de la información genética que finalmente va a dirigir todas las síntesis de las moléculas que esta célula va a tener, y con lo que va a tener va a poder hacer. Es decir, finalmente el núcleo dirige todos los procesos que la célula va a poder desarrollar. Sabemos que en el interior nuclear además se da la replicación, es decir, la duplicación del material genético. Sabemos que en el interior del núcleo se sintetizan los ARNs, ¿no es cierto? O sea, se dan los procesos de transcripción también. Así que esas son varias de las funciones que le vamos a reconocer a nuestro núcleo celular. Por lo general, reconocemos que las células tienen un núcleo de ubicación principalmente central, pero es un patrón común para todas las células, ¿no? Porque hay células que pueden tener varios núcleos, como por ejemplo la del tejido muscular esquelético, y también la ubicación no siempre va a ser en el centro, como en el caso de las células basales, que como están especializadas en secreción, su núcleo más bien está en la base, ya no está en el centro, sino está abajo. Y de igual manera en las células musculares, los núcleos están apiñados hacia la membrana y no están en el centro de la estructura, porque en el centro de la estructura están todas las proteínas contráctiles para permitir el proceso de contracción muscular. Entonces la ubicación no siempre es la misma, pero sí diríamos que en la mayoría de los tejidos sí coincide con tener una ubicación más central que fuera de ese lugar, ¿no? Veamos los componentes. En esta diapositiva, ahí está la manito, síganme con la manito, estamos viendo que si hablamos de núcleo, estamos hablando de células eucariotas entonces, y si hablamos de núcleo, estamos hablando de una estructura que está delimitada por envoltura nuclear, ¿no es cierto? La envoltura nuclear es doble, es una doble membrana. O sea, tengo una membrana y tengo otra, y cada membrana, acuérdense que de por sí ya es una bicapa, no confundir eso, ¿no? Pero esta membrana, muchos creen que es una continuidad del retículo endoplasmático rugoso que en nuestro proceso evolutivo de los eucariotas poco a poco fue extendiéndose y cerrándose alrededor del material genético, ¿no? Luego individuándose como ya una organela independiente. Se dice esto porque en realidad hay mucha similitud entre la naturaleza de la envoltura nuclear con la naturaleza de las membranas del retículo endoplasmático. Ahí esperen un ratito. 10:30, 11:20, para no pasarlo todo, que siempre está pendiente de la hora. Esta membrana tiene, como les digo, aspectos en común con las membranas del retículo rugoso, como por ejemplo que también está tachonada o incrustada de ribosomas. También ya habíamos, me parece señalado antes, que los ribosomas podían estar incrustados aquí, así como pueden incrustarse también en las membranas del retículo rugoso. Estos ribosomas que ustedes van a ver aquí, de igual manera que en el caso del retículo, no son exclusivos de esta estructura, sino que una vez que terminan de sintetizar la proteína que está siendo vaciada al humo del núcleo, se liberan.
¿no? Se liberan los ribosomas y los volvemos a ver citoplasmáticos. Debajo de la envoltura nuclear vamos a encontrar la lámina nuclear. La lámina nuclear es una estructura tipo malla en íntimo contacto con la envoltura nuclear, que está constituida por proteínas denominadas láminas A, B y C, que acordémonos que son consideradas como componentes del citoesqueleto, para ser más precisa, filamentos intermedios, ¿no? Son filamentos intermedios. Notamos también que la envoltura nuclear tiene poros nucleares. Quiere decir que esta envoltura no aísla al núcleo de los demás componentes celulares, sino todo lo contrario. Permite un flujo constante entre lo que sería el nucleoplasma y el citoplasma. Bien, ¿qué más encontramos dentro del núcleo? La parte fluida dentro del núcleo, como acabo de mencionar, es denominada nucleoplasma. Tiene una constitución muy parecida al citoplasma. También encontramos metabolitos, encontramos agua, encontramos material genético, en este caso, encontramos glúcidos, encontramos lípidos, encontramos minerales, iones. Es muy parecido en ese sentido, ¿no? Pero lo que vamos a encontrar es el ADN, ¿no? En el caso del genoma nuclear, como ya les mencioné, 23 pares de cadenas de ADN. Si lo hablamos en el momento de la mitosis, entonces hablaríamos de 23 pares de cromosomas, más bien, ¿no? No olvidar que las cadenas de ADN, o sea, la cromatina, si hablo en estado laxo, lo contrario a hablar de cromosomas, que es el estado más condensado, ¿no? Esta parte de esta cromatina se puede condensar formando, o sea, agrupar y separar en un lugar particular, que es lo que conocemos como el nucleolo, del cual ya hemos hablado, ¿no es cierto? Muy bien, o sea, es alguna de estas cadenas, para ser más precisa en nuestro caso, los cromosomas, las cadenas que van a corresponder a los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22, se van a concentrar en una zona, van a ir las proteínas que se encarguen de su transcripción, van a ir siendo los transcriptos asociados a estas proteínas mediante lo que van leyendo a los genes, y estos transcriptos primarios se van procesando a su vez allí, ¿no? Entonces, toda esta conglomeración es lo que nosotros vemos como el nucleolo. Muy bien. Sigamos. Ya de las funciones le hablé de la replicación, les hablé de la transcripción y de que alberga la información genética, ¿no? Esta es una gráfica que está mostrando estos procesos. Pasemos a la siguiente. Hablemos un poco más al respecto de los poros nucleares. Qué importante la presencia de estas estructuras para permitir una comunicación del núcleo con su citoplasma, ¿no? Con el citoplasma, de su parte interna, que sería el nucleoplasma, con el citoplasma. Veamos la estructura de los poros nucleares. Los poros nucleares están constituidos por, en realidad, una gran variedad de proteínas. Se puede hablar, según la especie, entre 30 a 40, hasta un poco más, de proteínas diferentes, que se han denominado nucleoporinas. Entonces, las nucleoporinas no son una proteína, en realidad es el nombre, la denominación que se le da a todo el grupo de proteínas que conformarán los poros nucleares. Estas nucleoporinas podemos subdividirlas a estas proteínas, que se asocian varias, como les digo, cerca de 30, 40 tipos diferentes. Podemos clasificarlas de varias maneras. Veamos cómo es una de sus clasificaciones. Tenemos las proteínas que forman anillos. Miren acá, tenemos un anillo citoplasmático, tenemos un anillo más interno, este es el poro, miren, entonces yo puedo ir viendo sus anillos, ¿no? El anillo citoplasmático, el anillo más interno o nuclear, y el anillo medio, diríamos, que está entre los dos, el anillo radial. Pero también acá abajo podemos ver en el tapón, en lo que le llaman la jaula nuclear, también podemos ver otro anillo, aunque muchos hablan en términos de jaula nuclear nada más, y no le dan la denominación de anillos.
Aparte de las proteínas que forman los anillos, tenemos las proteínas que vienen a ser las NUCs con fracciones con las que van a interactuar las carioferinas. Ahora vamos a hablar del tránsito a través de estas carioferinas. Entonces, estas fracciones de proteínas que están recubriendo, diríamos, la parte más externa del canal, ¿no?, de estos poros, son las proteínas con las que van a tener que interactuar receptores citoplasmáticos y nucleares para permitir el tráfico de moléculas a través de estos poros. Ahora, noten que estas proteínas, las nucleoporinas, se asocian entre ellas formando estructuras tipo granulares que se pueden ver como 8 gránulos proteicos. Miren acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De cada gránulo proteico van a nacer dos filamentos. Un filamento que se orienta hacia el citoplasma, o sea, hacia afuera, y otro filamento que se orienta hacia adentro, es decir, hacia el nucleoplasma. Los que se orientan hacia el nucleoplasma se van a juntar en un tapón o con un anillo, como ustedes ven aquí. Voy a hacerlo con la manito. Ahí está. Y todo esto constituye la denominada jaula o rejilla nuclear. Jaula o rejilla nuclear. También le llaman tapón nuclear. Hola, hola, ¿me escuchan? Me salió el simbolito como que no había muy buena señal. Sigo. El diámetro del poro está alrededor de 100 a 150 nanómetros, es decir, del poro completo con todos sus gránulos proteicos. Pero en sí, el diámetro del huequito por donde podrían difundir moléculas es en realidad alrededor de 40 nanómetros, es mucho más pequeño. O sea, toda la estructura proteínica, miren esa suma de cerca de 30 y 40 proteínas, claro, ¿no? Si yo cuento de aquí hasta aquí, el gránulo es bastante más grande que en sí lo que sería el huequito que tienen, ¿no? Acá arriba ven una micrografía electrónica ampliada donde se pueden ver los poros que son en realidad abundantes. Pueden tener miles de poros en la superficie celular. Para que se pueda dar el transporte de moléculas a través del poro, miren, moléculas muy pequeñas sí podrían difundir a través del diámetro pequeño del poro, pero para moléculas más grandes vamos a necesitar, como les digo, la ayuda de transportadores. Y además, estos transportadores van a interactuar con los componentes que les dije más externos del poro para que este poro se dilate, aumente su diámetro y estas moléculas puedan pasar. Acordémonos que ya en una clase anterior hemos hablado que las subunidades ribosomales, que son relativamente grandes, tienen que lograr salir a través de estos poros, porque acuérdense que su síntesis se daba a nivel del nucleolo, ¿no? Maduraban en el límite de la membrana y luego tenían que salir por los poros nucleares para en el citoplasma asociarse como subunidad, partícula completa, ¿no? La subunidad menor con la subunidad mayor formando la partícula completa. Entonces necesitamos que este poro tenga la capacidad de dilatar y esto se va a dar gracias a su interacción con estos receptores citoplasmáticos y nucleares, que se conocen como las nucleoporinas. Ahora, dentro de
vamos a las importinas y las exportinas. Dentro de estos vamos a tener dos tipos, las que permiten ingresar moléculas hacia el interior nuclear. Esas serían las importinas, perdón, carioferinas y tipo importinas, y las que pueden sacar carioferinas tipo exportinas. Y aquí en la gráfica les estoy colocando eso, importación y exportación. Por ejemplo, ¿qué querríamos exportar? Ya les dije las subunidades ribosomales. Dijimos también al inicio de la clase que en el interior nuclear se da la transcripción, o sea, el nacimiento de los mensajeros, el ribosomal y el de transferencia, los ARNs, los diferentes tipos de ARN, y estos ARNs luego tienen que interactuar en el proceso de expresión de los genes, de la traducción, que como ya hemos dicho es afuera, ¿no? Entonces tienen que también salir. Eso es importante que entonces pueda salir a través de estos poros. ¿Y qué querríamos importar? Por ejemplo, histonas, ARN polimerasas, proteínas reguladoras, también querríamos importar. Entonces, a los transportadores móviles los vamos a llamar carioferinas, en términos generales, pero se subdividen, vuelvo a señalar, en exportinas y en importinas. No solamente voy a necesitar a las nucleoporinas, que son las proteínas propias del gránulo, ¿no? Del poro. No solamente voy a necesitar a las carioferinas, sean exportinas o sean importinas, sino que voy a necesitar también de otras proteínas que me van a ayudar al tráfico a través de la envoltura nuclear, como por ejemplo las RAN-GTPase, las RAN-GAP y los intercambiadores RCC1, por mencionar solamente algunas de las moléculas más importantes que vamos a necesitar en este tránsito a través de la envoltura nuclear. Aquí está lo que les estaba mencionando, ¿no? Para el transporte nuclear es necesario la participación de varios mediadores. Uno, los componentes del poro. ¿Cómo habíamos llamado los componentes del poro? Nucleoporinas, que como les digo, no son una sola proteína, sino la suma de cerca de 30 a 40. Diferentes. Y ojo que aparte de los diferentes tipos, podrían repetirse varias. Por eso que la estructura del poro es una estructura sumamente compleja. Las carioferinas, que son estos receptores que les estoy diciendo citoplasmáticos o nucleares, que pueden clasificarse en exportinas o importinas. Las RAN-GTPasas, que van a generar un gradiente necesario para que se pueda dar el transporte a través del poro. Las RAN-GAP, citoplasmáticas, que son activadoras de las RAN-GTPasas. Me estaba olvidando señalar, las RAN-GTPasas en realidad son un tipo de proteína G, son un tipo de proteínas G, pero monoméricas, a diferencia de las proteínas G más conocidas que son triméricas. Estas pertenecen al grupo de las RAS-GTPasas, y son GTPasas porque tienen la capacidad de hidrolizar al GTP como moneda energética para mediar estos procesos. Entonces, gracias a las RAN-GAP que se encuentran en el citoplasma, estas RAN-GTPasas van a poder activarse. Entonces, imagínense ustedes que una vez que estén activas, van a poder romper el GTP y al romperlo, este baja a convertirse en GDP, ¿no? En GDP. Tienen unido GTP a su estructura, pero como les digo, una vez que lo rompen, este pasa a la forma de G. Pero vamos a necesitar más adelante que se reconstituyan también. Entonces, para eso necesitamos el intercambiador GEF, también conocido como RCC1, que va a quitarle a las RAN GDP y en su lugar les va a devolver GTP. Tiene la capacidad de reconstituirlos entonces, ¿no? Pero esto lo encontramos en el nucleoplasma. Las RAN-GAP en el citoplasma y los intercambiadores RCC1 más bien los encontramos en el nucleoplasma. Aquí ustedes pueden ver entonces, miren, las GAP, las RAN-GAP son aquellas que activan a las RAN GTPasas. Como pueden ver, acá la tenemos como unida con GTP y una vez que esta va a estar activa, va a poder romper el GTP, se pierde su fosfato y queda en la forma ahora inactiva con GDP.
¿no? Al perder su fosfato, o sea, ya cuando decimos que está activa es que ya activó su capacidad GTP ácica, pues, ¿no? Por eso es que van a ver ustedes que se rompe el GTP. Y ahora, para yo reconstituir esta RAN que está unida con GDP a su forma RAN-GTP, para que nuevamente pueda hidrolizarlo, necesitaré del intercambiador RCC1 o también conocido como GET-K del nucleoplasma. Entonces, GET, como ustedes ven en esta gráfica, le quita el GDP y en su lugar le une GTP. Este intercambiador, les he dicho, está en el nucleoplasma, algo que es muy importante porque es en el nucleoplasma donde encontramos mayor cantidad del nucleótido GTP. En cambio, en el citoplasma encontramos más cantidad del nucleótido, pero en su forma de GDP. Repito, GTP en mayor concentración dentro del núcleo, GDP, la forma ya hidrolizada, más concentrada fuera del núcleo, en el citoplasma. Veamos esta, voy a tratar de agrandar, y como estamos con la hora, ya un poquito más rápido tengo que ir.